Muy buenas, nosotros somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en este día pues vamos a hacer una exposición y hablar sobre el tema estrategias involucrado al periodista y en sí una guía para la cobertura eficaz en momentos de tragedias. Nuestro grupo es el número 6 y está integrado por Kenny Abigail Mesa, A.B. Sánchez, Wilson Joel Varela, Génesis Lanza y Catherine Benítez. Bueno, pues hoy sí vamos a dar inicio a lo que es nuestra exposición y como les decía pues anteriormente, mi nombre es Wilson Varela y vamos a dar inicio pues hablando de lo que son las tragedias y periodistas. Estas tragedias pues involucran al mundo periodístico pues en la carrera pues diariamente. También podemos decir pues que las tragedias son acontecimientos que se suscitan en la vida y esto pues trae muchas consecuencias. También podemos decir que mucha parte de los reporteros, prácticamente los editores, periodistas y equipo de noticias están involucrados en la cobertura de muchas tragedias y en esto en el transcurso de sus vidas y en su labor como periodista pues es algo que diariamente pues van a vivir con esto. Estas van desde guerras, ataques terroristas, accidentes de aviones, hasta desastres naturales. Un ejemplo pues lo podemos ver en nuestro país que se suscitó hace poco con los huracanes, que los periodistas estuvimos involucrados realmente en esta tragedia que sucedió. También pueden ser incendios y asesinatos, todos estos teniendo víctimas y afectando a varios comunicadores y creando una memoria que perdurará por toda la vida del periodista. Seguidamente pues vamos a hablar para pasos para realmente pues hacer una cobertura eficaz. Para realizar una cobertura eficaz de tragedias de gran magnitud, los periodistas deben considerar tres aspectos o tres áreas que son realmente pues muy importantes. En este caso pues las vamos a mencionar. La número uno tenemos que son las víctimas. Sus muertes o lesiones crean un profundo efecto de dolor realmente. Como número dos tenemos que son las comunidades. La manera pues en que los periodistas cubren el evento probablemente tendrá un efecto en cómo reaccionan las poblaciones de estas comunidades pues que han tenido estas tragedias. Como número 3 y también que es muy importante tenemos que son los periodistas. Los periodistas se enfrentan a retos insólitos cuando cubren estrategias masivas o violentas. Estos interactúan con víctimas que están experimentando un extraordinario dolor. Los periodistas que cubren historias estratégicas en muchos casos o ocasiones pues necesitan construir una pared que soporte sus emociones personales porque realmente pues pueden ser muy fuertes y pues tenemos que tener un soporte realmente de emociones al momento de informar estas noticias. También podremos decir que estas paredes emocionales que tenemos son aquellas que de los sobrevivientes u otros testigos pues que realmente pues entrevistamos como periodistas. Ahora pues vamos a hablar sobre consejos para entrevistar a las víctimas. Pues en el momento de entrevistar a las víctimas tenemos que tener muy en claro pues qué vamos a hacer al momento después de pues, hacer la entrevista. En este caso vamos a mencionar 5 consejos que son muy importantes al momento de la entrevista a una víctima. Como número uno, pues tenemos que en todo momento tenemos que tratar a la víctima con mucha dignidad y sobre todo con el respeto. De la misma manera que le gustaría que se le trate si usted pues, se encuentra en lo mismo, pues es algo fundamental pues que sobre todo tiene que prevalecer el respeto ante todo. Eh, los periodistas siempre buscan las oportunidades de acercarse a los sobrevivientes de la tragedia. Sin embargo, deben hacerlo con sensibilidad y reconocimiento al momento y a la manera más apropiada. En este caso, pues, en nuestro país se suscitan muchos acontecimientos que pues no ponemos en práctica los periodistas. Realmente cuando hay un accidente pues le hacemos preguntas que son incoherentes realmente a la víctima, como por ejemplo cómo se siente, algo pues ilógico realmente al momento pues que esta víctima pues suscitó pues un accidente, como por ejemplo, y es algo que pues como periodistas tenemos que ser bien oportunos al momento pues de hacer este tipo de entrevistas a personas que realmente pues sobreviven a estas tragedias. Como consejo número 2 tenemos que ser bien precavidos pues al momento de hacer la entrevista. No tenemos que sorprendernos si la primera reacción que recibamos es dura.
tenemos que estar conscientes que realmente pues esa persona está pasando por un momento muy difícil, especialmente por parte de los padres de los niños que fueron víctimas de algún acontecimiento, podemos decir en este caso. Como número 3, tenemos que puede decir que siente mucho la pérdida de la persona, pero nunca como periodistas debemos de decir yo lo comprendo o yo sé cómo se siente. No tenemos que sorprendernos si la persona a la cual estamos entrevistando responde a su comentario diciendo lo siento no es suficiente, porque el acontecimiento que realmente está pasando esa persona es muy complicado y pues tenemos que entenderlo realmente como comunicadores sociales que vamos a hacer y realmente pues como personas que realmente pues la persona no está pasando por un momento agradable pues de hacerle ese tipo de preguntas. Como número 4 tenemos que evitar usar detalles sangrientos y escabrosos acerca de las muertes de las víctimas que sean realmente pues innecesarias hacer ese tipo de comentarios. Y como número 5 tenemos que utilizar citas y anécdotas que los parientes y amigos de las víctimas cuenten cuando describen la vida de las personas, especialmente aquellas que describen la forma en que la persona superó algunos obstáculos en su vida. Les hablaré sobre al escribir su historia. Le brindaré 5 consejos fundamentales que debemos seguir al escribir la historia de una víctima. El número 1 es enfocarnos en la vida de la persona, encontrar todo aquello que lo hace especial, como su personalidad, lo que lo caracterizaba ante la sociedad, enfocarnos en saber sobre las personas más cercanas, como su familia, sus amigos, el ambiente que lo rodeaba, sus gustos, sus adversiones. Debemos tratar de llegar hasta el final de la vida de aquella persona. Debemos, para el momento de redactar aquella noticia, llevar una finalidad. Saber exactamente de la persona que estamos hablando. Debemos cuidar aquella información, así como un fotógrafo cuida su retrato. El número 2 es, siempre debemos reportar con veracidad. Debemos consultarle a la víctima. Quizás aquella persona esté pasando por un mal momento porque ha sido víctima, ya puede ser de un accidente, de un fatal incendio, diversidad de ocasiones. Pero debemos enfocarnos siempre en buscar aquella verdad. Podemos acudir a personas cercanas a aquellos, pero siempre saber la verdad. La número 3, debemos usar detalles pertinentes, así como imágenes, buscar información sobre aquella persona, como cosas que lo caracterizan, así como mencionábamos en el consejo número 1. Por eso siempre debemos buscar la verdad. Ahora les hablaré sobre el consejo número 4 para escribir sobre las víctimas. Debemos evitar aquellos detalles sangrientos o escabrosos. O sea, no son detalles necesarios al momento de hablar sobre una víctima. E inclusive podemos causar incomodidad en el público. Por eso, tengamos muy en cuenta nuestros valores y ética como periodistas. Les hablaré sobre la número 5. Debemos utilizar como citas y anécdotas que familiares o amigos cercanos nos cuenten sobre aquella persona, lo que los hizo resaltar en vida, si es que aquella persona ya ha fallecido o fue un hecho en el cual falleció lastimosamente. Debemos mencionar aquello. Procuremos siempre al momento de redactar una noticia de una persona muerta, buscar una imagen de aquella persona en vida, obviamente, para que el público la conozca y resaltar lo bueno de aquella persona. Un buen ejemplo es que quizás aquella persona en algún momento de su vida sufrió o pasó por obstáculos muy difíciles y lo supo lograr, lo superó. Entonces, aquello es lo que debemos resaltar. Ahora les hablaré sobre su comunidad. Les brindaré 5 consejos que debemos tener presentes en una cobertura de un hecho traumático en dicha comunidad. El número 1 debemos tener presente que aquel hecho traumático causará algún tipo de impacto en sus lectores, oyentes o audiencia. Por ello, debemos tener presente inclusive hasta el tono
de nuestra voz en el cual brindamos aquella cobertura, porque es un acontecimiento que debe establecer algunos tipos de alineamientos que para que aquella cobertura no esté afectada. El número 2 es que viene relacionado a los que anteriormente le expuse de consejos para hablar sobre las víctimas. Debemos entablar siempre buscar la información de la víctima, lo que fue para aquella comunidad. Por ello, también les hablaré sobre el consejo número 3. Debemos realizar foros para que las personas en vida de aquella comunidad brinden sobre o hablen sobre lo bueno que fue aquella persona, que expresen lo que piensen, que expresen lo que sienten, obviamente, para que le den palabras de aliento, apoyo a la familia de aquella víctima. Les hablaré sobre el consejo número 4 para una cobertura de un hecho traumático en una comunidad. Cabe resaltar que en cada cobertura que nosotros cubrimos, en cada hecho noticioso, es muy importante brindar aquella información de la bondad del pueblo, de cómo actúa dicha comunidad ante la situación, en apoyo a la familia de aquella víctima, o inclusive cuando la víctima no fallece, el apoyo que le brindan a aquella persona. Inclusive hay hechos noticiosos en los cuales llega primero en los medios, o inclusive, lógicamente, casi siempre es así, llega primero la comunidad a que los bomberos, la policía. Son ellos quienes ayudan a la persona afectada. El número 5. Nos podemos hacer la pregunta, ¿qué es lo que el público necesita saber? Lo cual anteriormente lo hemos expuesto en todos estos consejos, ¿qué es lo que debemos cumplir en una cobertura noticiosa? ¿Y qué es lo que un medio se encapricha para informar al pueblo? Eso es lo que la comunidad refleja, mucho más que una historia, la vida de aquella víctima, lo que fue un asesinato o un desastre. Nosotros debemos enfocarnos siempre en la verdad. Por ello nos menciona que la cobertura es lo que debe reflejar todo esto. Hola, mi nombre es Génesis Lanza y en lo que respecta al periodista les hablaré sobre consejos para tener un mejor cuidado de sí mismo. En primer lugar, conozca sus límites. Si le ha sido asignado un reportaje problemático con el cual no se sienta cómodo, educadamente comparta sus preocupaciones con su supervisor. Explíquele a este que tal vez usted no sea la persona más adecuada para llevar a cabo esta asignación. Como segundo consejo, intente tomar descansos. Unos minutos o algunas horas lejos del lugar pueden ayudarle a liberar su estrés. En tercer lugar, encuentre a alguien con quien pueda compartir este tipo de experiencias. Una persona que le preste atención y sea sensible. Puede ser un editor o un colega, pero lo más importante es encontrar a alguien en quien usted confíe y no emita juicios de valor sobre usted. Tal vez ese alguien puede ser una persona que ya ha pasado por situaciones similares. Un cuarto consejo es que aprenda a manejar su estrés. Busque un pasatiempo, haga ejercicio, visite una casa de meditación o tal vez más importante, pase tiempo con su familia, pareja o amigos. Como último consejo, entienda que sus problemas pueden convertirse en algo serio porque estos también pueden afectar incluso su salud. A continuación les hablaré sobre lo visual y los consejos a seguir como reporteros gráficos que cubren tragedias. En principio, entienda que tal vez usted sea el primero en llegar al lugar de los hechos. Tal vez enfrente situaciones peligrosas y reacciones violentas por parte de la fuerza policial o del mismo público. Mantenga la calma y la concentración durante todo el proceso de cobertura. Tenga presente que una cámara no le va a prevenir de una lesión. Si la situación se torna muy peligrosa, no dude en abandonar la escena. Cualquier supervisor o editor debe entender que la vida de una persona es mucho más importante que una fotografía. Como segundo consejo, trate a cada una de las víctimas de una tragedia con dignidad y respeto.
No reaccione con dureza. Identifíquese cortésmente con la persona antes de pedirle información. En tercer lugar, usted puede registrar muchas imágenes sangrientas durante una tragedia, pero pregúntese si estas son lo suficientemente importantes históricamente o si son demasiado gráficas para sus lectores o audiencia. Un cuarto consejo sería que haga todo lo posible para no violar el sufrimiento de cada persona. Esto no significa que usted no tome fotografías de emociones en los lugares públicos. Sin embargo, no se entrometa en la propiedad privada o perturbe a la víctima durante el proceso de sufrimiento. Por último, piense que usted es un ser humano que debe cuidar su estado mental. Admita sus emociones, comunique de lo que ha sido testigo a un colega, amigo o cónyuge. Escriba acerca del acontecimiento, reemplace imágenes horribles por imágenes positivas. Establezca una rutina diaria de hábitos saludables. Como lo dice la doctora Elena Newman, el presenciar muerte y lesiones produce un desgaste que incrementa con la frecuencia con que se produce el observar este tipo de imágenes. Conforme más encomiendas de este tipo los reporteros gráficos tomen, es más fácil que sufran secuelas psicológicas. Si sus problemas llegan a ser serios, no duden en pedir ayuda profesional. Consejos para aquellos que dirigen equipos que cubren eventos traumáticos. Número 1. Recuerde, cualquier miembro de su sala de redacciones puede reaccionar de una manera distinta ante una situación traumática. A algunos les puede afectar inmediatamente, mientras que a otros la reacción puede tomar días, semanas, meses y aún años. Aquellos que aparentan no haber sido afectados pueden ser los que más resientan el efecto de la experiencia. Otros pueden haber desarrollado formas de protección que les permiten contender con la tragedia y sufrir efectos mínimos. Los problemas personales pueden exagerar la reacción del individuo. Por ejemplo, una persona que se está divorciando puede ser afectada más que otra. Algunos miembros del grupo podrían mostrar algunos signos cuando han sido afectados de forma particular. Fatiga, irritabilidad y exabruptos son los tres más comunes, ya sea que ocurran dentro o fuera de la sala de redacción. Recomiende al supervisor y a los reporteros que los escuchen y apoyen. Número 2. Designe a una persona para que esté pendiente del bienestar de los miembros del grupo y tenga la capacidad de hacer recomendaciones sobre los posibles problemas. Eliani Silvestrini, una periodista designada con este propósito, en colaboración con Carol Gorga Williams, pugnaron por una cobertura responsable y una atención apropiada a los miembros del personal. Nosotros asistimos a reuniones de noticias, ayudamos a obtener respuestas a las preguntas, identificamos a las personas que estaban agobiadas y nos encargamos de que otros fueran rotados para que los sustituyeran. También hablamos con algunas personas después de que nos habían advertido que tenían problemas. Número 3. Ofrezca orientación individual. También planee reuniones generales para explicar a los miembros de su equipo los recursos, el tono de la cobertura y lo que pueden hacer para ayudarse a sí mismos y a sus colegas. Nunca espere que los miembros de su equipo revelen detalles íntimos durante estas juntas. Número 4. Distribuya correos electrónicos y memoranda que ofrezcan palabras de apoyo o reconocimiento de su trabajo. Está teniendo un impacto en la comunidad, consejos para aliviar el estrés y cartas que los lectores escriben comentando acerca de la cobertura. Ejemplo, después del 11 de septiembre incluyen memos de William Smith, editor asociado de New York Times, y los siguientes extractos del memo escrito por Henry Friedman, editor del New York Times y White Plains. Nosotros cubrimos las noticias y cuidaremos desempeñando nuestras obligaciones con los estándares periodísticos más altos. Nuestros lectores nos necesitan hoy más que nunca.
Lo que hagamos día a día es muy importante, especialmente ahora, pero también es muy importante que se cuiden a sí mismos y entre ustedes. Gracias por darme el privilegio y honor de ser su editor. Estimula a su equipo para que se animen entre sí, coloquen notas en un tablón y anuncios e inclúyalos en memorandas y correos electrónicos. El primero en llegar a la escena. Siempre van a ser los bomberos, los policías y ahora los periodistas los primeros en atender este llamado. Incluso muchas veces los comunicadores llegan antes que las autoridades correspondientes. Como periodistas, cubrir este tipo de eventos no es nada nuevo, pero se debe tener en cuenta la ética al momento de hacerlo, ya que los policías y los bomberos están preparados para este tipo de situaciones y los periodistas no. Muchas personas han dado la opción de que los periodistas pasen por un tipo de entrenamientos para este tipo de situaciones. Y pese a que muchos medios de comunicación han tomado sus precauciones para cuidar su personal, esto no es algo obligatorio. Trastorno de estrés postraumático. Los periodistas debido a este tipo de situaciones pueden llegar a tener efectos secundarios, como ser el aislamiento, el adormecimiento emocional, la falta de seguridad y muchas veces caer en depresión. El estrés es uno de los más comunes y muchos hasta se consideran inmunes a este tipo de situaciones. Hay algunos que optan por compartir sus experiencias con colegas como acto de fortaleza, pero esto no significa que ellos no sientan dolor en este tipo de momentos.